Eh, algo en lo que con lo que nos enfrenta el problema de la generación de estos perfiles fóbicos y de la porofobia específicamente en particular, tiene que ver con que la fobia y la discriminación en particular también, tal como la veíamos con Bobbio, señala agencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Necesariamente es algo que evidencia el problema de la actividad de los individuos, de la actividad particular de los individuos en una dirección determinada. Y esta dirección determinada, tal como lo estábamos viendo hacia el final de la primera parte de la clase, es eminentemente valorativa. ¿Ya? O sea, es eminentemente axiológica. ¿Verdad? En ese sentido, eh, algo que tiene, sí, algo que hay que resaltar precisamente de estas actitudes es precisamente de que si algo ha señalado generalmente a la subjetividad a partir de la modernidad, es precisamente de la capacidad de acción que tiene, ¿verdad? Ahora, el problema de esta capacidad de acción es que es una capacidad de acción que está vinculada y está condicionada y está direccionada por esa disvaloración de ese esquema de valores que habíamos señalado como problemático o como negativo también en la primera parte de la clase. Vamos a ver qué querrá decir eso. Primera cosa que tiene que ver con esto de la agencia. Bueno, la relacionabilidad que está de fondo está también condicionada precisamente con que hay individuos, digamos, que se pueden reconocer como agentes, como en el sentido de que tienen lugares sociales para llevar a cabo las acciones y que esas acciones están direccionadas, tanto simbólica como materialmente, hacia individuos que no tienen ese lugar simbólico de reconocimiento y también de capacidad para responder de manera más o menos proporcional, ¿verdad? Aquí obviamente lo que me interesa también es la relacionabilidad a partir de la cual constituimos en individuos como individuos alejados de la capacidad de reconocimiento. Por eso es que ese perfil fóbico se dirige, se redirecciona, es recibido también, es padecido por los individuos que no son susceptibles de ser convertidos en sujetos, porque el entorno simbólico no lo permite, porque el entorno material tampoco lo permite. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos que tienen que ver con esto que estoy mencionando, ¿verdad? Tener una fobia es algo que se hace, independientemente de que se quede solo en el campo de la opinión. Por eso para Adela Cortina también es bastante importante discutir este problema en relación con el problema de la libertad, de una eventual libertad de expresión, y si efectivamente la libertad de expresión podría ser eventualmente un caso en el cual se quebrantan ciertos valores tradicionales de la modernidad en función precisamente de, de algo, de un tipo de acción tan insustancial, por decirlo de alguna manera, como lo es una opinión, ¿verdad? Eh, Sin embargo, obviamente aquí el problema que estamos viendo es que las opiniones insustanciales, o sea, las opiniones que en sí mismas, por ser meramente conceptuales, son insustanciales desde lo material, pueden derivar en problemas materiales, en acciones específicas. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este caso, en lo que sucedió recientemente en Francia a propósito del asesinato de un profesor si no me equivoco, de secundaria o de primaria. Uy,
creo que es de secundaria, pero en todo caso, el asesinato de este profesor. Los ejemplos que ponía Cortina era los atentados contra Charlie Hebdo, también en Francia, ¿ya? Y también podríamos traer a colación ciertas acciones que se vinieron dando, que vivimos este año en Estados Unidos a propósito de este grupo que se distingue al cual generalmente se le denomina como supremacistas blancos en relación con los movimientos de Black Lives Matter. Imagino que ustedes habrán visto algún tipo de noticia relacionada con eso. El punto es, entonces, que esta apropiación de la acción de parte de el aporofóbico, ¿verdad? Efectivamente lo sitúa dentro de un ámbito específico, puntual y materialmente llevado a cabo, efectuado de acción, ¿verdad? Por eso podríamos decir que desde el punto de vista de los valores modernos, que es algo que Adela Cortina siempre que siempre trae a colación, el problema de cualquier tipo de fobia, de cualquier tipo de discriminación de este tipo, es un problema de leso deber. ¿Qué quiere decir esto? De que si de verdad podemos pensar que en última instancia los deberes, en tanto que son generales, ¿verdad? Son también universales y tienen esa vocación universalizante, cualquier tipo de acción puntual, en tanto que va en contra de ese deber universal o en tanto que contraviene ese deber universal, entonces lo perjudica, lo destruye de alguna manera, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Recordemos que en la tradición de las éticas del deber, en última instancia, es ese deber que remite a la racionalidad y a la universalización de los sujetos lo que permite, lo que hace posible la comunidad, digamos, en este tipo de explicaciones, ¿verdad? Por lo tanto, estas acciones puntuales de odio que llama Cortina, de rechazo, de perjuicio, ¿verdad? Que son efectivamente todas las acciones fóbicas, lo que hacen es que van en tensión en contra de ciertos, podemos decirlo así un poco, más o menos medio metafísico, ciertos fundamentos por rudimentarios que sean, ciertos fundamentos a partir de los cuales se ha construido las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas y las contemporáneas, ¿verdad? Definitivamente la porofobia va a ser también un problema de lesa igualdad, o sea, necesariamente en el momento en el que se incurre en acciones fóbicas de cualquier índole que ésta sea, se incurre precisamente en una negación de la igualdad entre los individuos, ¿verdad? Y generalmente esa negación de la igualdad de los individuos entre sí está tensionalmente direccionada a esta diferenciación que pusimos por acá en esta cajita, que nos define también el contenido relacional de lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Es precisamente ese contexto en el cual el individuo no es reconocido como sujeto y no puede ser reconocido como sujeto, por razones que pueden ser muy diversas. Y vean que esto, además, estábamos mencionando esto desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de quien lleva a cabo la acción, desde el punto de vista del paciente, de quien recibe la acción, de quien es discriminado, de quien es rechazado, de quien es apartado, también podemos evidenciar de que en relación con el problema o con el contenido de la agencia, quien es quien es el pobre, el aporos, los aporoi,
¿ya? Son precisamente aquellos, o son quienes necesariamente están en condiciones de vulnerabilidad, de una vulnerabilidad dada tan sostenida, tan sistemática, que desde el inicio, de buenas a primeras, por así decirlo, están en una relación a donde no pueden efectivamente llevar a cabo un ejercicio autonómico, a donde efectivamente es muy poco probable que puedan generar respuestas tendientes a una construcción adecuada de sí, a partir de la cual eventualmente poder salir, a partir de la cual eventualmente poderse salir de esa situación desventajosa y asimétrica que, en la que están de alguna manera padeciendo los embates discriminatorios de quienes los pueden, de quienes se vinculan con ellos de esa manera, por decirlo de alguna manera. Por eso decimos que también es que la porofobia también es un problema de potencia, es un problema de lo que puede hacer los individuos o los grupos que son en este esquema los pacientes morales, por decirlo de alguna forma. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos la esclavitud no se abole sino hasta cerca de 1863, con ciertas consecuencias que fueron nefastas, ¿ya? Para las personas que habían vivido esclavizadas durante tanto tiempo. Vamos a ver, en un ejercicio de cinismo superlativo, ¿verdad? Cuando a las personas de color se las pone en libertad, cuando se las libera, una de las consecuencias, tal vez no deseadas, sino previsibles en el proceso emancipatorio, fue que quienes los habían tenido esclavizados dijeron, básicamente se lavaron las manos de la siguiente manera. Bueno, está bien, bueno, y ahora sí, ya la ley nos manda de que los liberemos, ya no nos queda más remedio, ustedes ahora van a ser libres, entonces, bueno, ahí están, ya, ustedes son libres, les doy tanto tiempo para que salgan de mi propiedad. Y efectivamente eran personas que además no poseían, básicamente nada más que la ropa que tenían puesta. O sea, eran personas que habían venido trabajando en las plantaciones, pero que las herramientas de trabajo le pertenecían a quienes los esclavizaban. Las tierras de cultivo les pertenecían a quienes los esclavizaban. Los productos de su trabajo les pertenecían a quienes los esclavizaban, ¿ya? Entonces, de una vez que se da la emancipación de estas personas, básicamente en un tiempo muy corto, en un periodo muy corto, pasan de ser esclavos a personas libres, con el problema de que son ahora personas, o que ahora son recientemente liberadas, ahora son libres, pero que no tienen absolutamente ningún tipo o que tienen muy pocos medios con los cuales enfrentar la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, la posibilidad de tener también acceso a tierras de cultivo o a herramientas de cultivo o a cualquier tipo o a cualquier tipo de recurso que les permitiera surgir en ese sentido, ¿verdad? Entonces, evidentemente aquí el problema de la potencia que tenían ellos era que estaba completamente disminuida. ¿Por qué? Porque en las condiciones en las que fueron liberados, básicamente los dejaban peor en muchos sentidos, o en algunos sentidos, los dejaban peor que en algunos casos como estaban, cuando por lo menos tenían algún lugar, digamos, operativo dentro de la institución odiosa que era la esclavitud. Se entiende el punto del ejemplo, ¿verdad? Acá el problema es que el perfil fóbico de alguna manera se ceba,
violenta precisamente a quienes tienen poca o nula capacidad de respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. En este sentido, quien recibe quien reside en el lugar de la desventaja, de la asimetría, de la desventaja asimétrica, evidencia precisamente los rasgos que posee y que no coinciden con el proyecto normalizante, universalizante, a partir del cual se establecen las líneas normales de relacionabilidad dentro del entorno. ¿Ya? Y es necesariamente, el problema es que necesariamente ocupa un lugar a donde efectivamente estará excluido, a menos de que sucedan cosas alternativas, digamos, a lo que normalmente viene sucediendo. ¿No? Por eso es que decimos que quienes tienen poca potencia o poca autonomía, en ese caso, precisamente es porque tienen características no susceptibles de ser reconocidas dentro de la universalización y de la normalización del entorno general. Y en este sentido, habría que decir entonces que en última instancia, esto condiciona también, condiciona y es condicionado precisamente a partir de cómo se relaciona con, ya no solo con los valores del perfil fóbico, sino con el esquema general de valores de un entorno determinado. ¿Por qué decimos que es importante ver cómo se relaciona con este esquema general de valores que lo hacen posible, etcétera? Precisamente porque muchas veces simplemente, digamos, las actitudes, las acciones, o pensemos desde las opiniones de contenido discriminatorio, de contenido aversivo, ¿verdad? Son posibilitadas precisamente también porque el esquema de valores del entorno donde se está desarrollando ese tipo de actividades no riñe directamente con, ni abiertamente con estos problemas de discriminación. O sea, que no lo haga es, en última instancia, lo que reclaman las víctimas, digamos, de esa discriminación como un no ser vistos, ¿verdad? Como cuando en el texto de Rancière, ¿verdad? A Bianchi no se le permite responder que es proletario. ¿Por qué? Porque el esquema general de la relacionabilidad en la que él está no permite evidenciarlo, como en este caso como proletario. En el caso de, de la porofobia, el esquema general de actuación no permite evidenciar, digamos, al áporos abiertamente, por lo menos, como una víctima, como alguien que está introducido en una relación de consecuencias lesivas. De manera sistemática, además. O sea, de manera recursiva, sostenida en el tiempo y con expectativas de que indefinidamente siga así recursivamente. En relación con cómo esto opera en lo deontológico, en lo que se relaciona con el deber de los agentes y el deber, digamos, también bueno, el deber en general de los sujetos y de los individuos, y cómo eso nos sitúa frente a los pacientes y a los agentes morales, ¿no? Tenemos dos extremos posibles
para, para la discusión de estos contenidos. Por un lado, el problema de cómo convive esto en el esquema valorativo liberal tradicional, digamos, de las sociedades, digamos, modernas, pluralistas, que son en las que está pensando Adela Cortina, tenemos por un lado el problema de la generación de la autonomía a partir de cómo es que este tipo de actitudes dañan la libertad de alguien como para poder definir a partir de ese daño una respuesta de parte del conjunto de los individuos, una respuesta convencional que trate de alguna manera de detener ese problema. ¿Ya? El problema de la libertad desde el límite es que en última instancia lo que hacemos es reconocer el problema de la discriminación, el problema de la exclusión, el problema de la fobia, sin más, ¿ya? A partir de efectivamente el daño que lleva a cabo. Y una vez que ya estamos hablando del daño como criterio, entonces ya ahí sí podemos lidiar con otro tipo de discusión que sería complementaria a la que estamos teniendo, que es precisamente la que estaba detrás de la pregunta de Manuel y de la respuesta de Laura. ¿Ya? Que una vez que se establece un daño o que se puede evidenciar un daño, ya ahí se pueden tomar acciones específicas, acciones concretas, en miras de contener específicamente las acciones, las formas de hacer efectivas, digamos, que traen como consecuencia ese daño que hemos mencionado. Que es a todas luces indeseable, bueno, por lo menos si nos situamos a explicar especialmente en dirección de la víctima. Por el otro lado, el otro extremo que tenemos es el extremo en el cual no estamos involucrándonos con el contenido de esa discusión de la libertad como algo exterior, en el sentido de la libertad como algo exteriormente limitado, sino que lo podemos ver como la motivación de los actos como el criterio último a partir del cual responden precisamente las actitudes fóbicas y discriminatorias. Y a partir del cual habría que juzgar y también asumir las consecuencias, pero desde el punto de vista más bien interno, desde los individuos, no tanto desde la coerción externa, por ejemplo, que podría haber en un daño específico como el justificante de una pena. Por ejemplo, lo que estaba preguntando Emanuel a partir del asesinato de alguien. En el caso del límite que se establece a partir de la motivación como criterio interno, es precisamente más bien de índole casi que desiderativa de parte de los individuos, a partir de algún criterio que opere como fundamento de su toma de decisiones. Pero eso dependerá, obviamente, de cuál sea el esquema general explicativo en el cual se ubiquen esos individuos, ya sea que funcionen como agentes o que funcionen como pacientes morales. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo, no sé, sobre esto, sobre el texto de Cortina, en general, sobre los contenidos que ella está ahí desarrollando.